Hola chicos, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a nuestra clase de geometría y trigonometría y en particular de aplicaciones de las razones trigonométricas. ¿Pueden escucharme todos perfectamente? Sí. Sí, profe. Ok, bueno, con lo primero que quiero comenzar es pedirles que de favor sobre la parte del formulario que ya habíamos hablado en la semana anterior con respecto a la ayuda que les iba a dar, en ver si de pronto ustedes tenían como materias que estuvieran en riesgo de reprobación en este segundo semestre y si debían alguna de primer semestre. Háganlo por favor hoy antes de terminar el día porque yo mañana empezaré ya a mandar la información al jefe de área básica y también empezaré a ver de qué manera les puedo ayudar, ¿vale? Bien, si alguno de ustedes tiene alguna eventualidad, bueno, les pido de favor me lo hagan saber en tiempo y forma para poder darles el apoyo correspondiente. Bueno, yo les puse un video sobre aplicaciones de las razones trigonométricas. En clase nosotros habíamos comentado que nada más utilizábamos, que utilizábamos las 6 razones trigonométricas, pero ya en términos de las aplicaciones solamente utilizamos una sola. Y les puse un video, pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda con algún ejercicio del problemario, pero que no sean los ejercicios que les dije que iba a trabajar el día de hoy. Sí, a ver, los escucho. No, profe, yo no tengo duda. Sí, los pudieran resolver. Sí, Ok. Ojo porque se van a entregar ese tipo de ejercicios. Por eso doy hincapié en que me indiquen si es que alguno no quedó claro y lo retomamos en esta sesión. Ok, bueno, les había comentado que el ejercicio 9, el ejercicio 11 y 12 no los hicieran, justamente porque los vamos a trabajar aquí. Bueno, voy a comenzar con el ejercicio número 9. Déjenme presentarles. A ver, denme un momento en lo que tomo la captura correspondiente. Bien, háganme saber de favor cuando ya lo estén visualizando. ya, profe. Ok, bueno, me dice aquí encuentra la altura de la montaña con los datos mostrados a continuación. ¿Cómo vamos a trabajar este tipo de problema? Bueno, miren, este tipo de problema es uno de los que según va acorde al nivel medio superior, porque se entiende que los otros los vieron en educación secundaria. No es tan difícil porque finalmente hay que dividir el problema. ¿Cómo está eso de dividir el problema? Bueno, en primer lugar, vamos a tener que trabajar con dos triángulos. ¿Por qué sé que hay que trabajar con dos triángulos? Bueno, porque tenemos aquí dos ángulos. Uno es de 25 grados y el otro es de 20 grados. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en este menester en que estamos hablando, en que dividimos el problema, vamos a considerar primero este triángulo. Es decir, este triángulo cuyo ángulo es de 25. Bueno, supongamos que sí le atiné y que hice todos los trazos bien. Y déjenme poner una ecuación a fin de que entendamos los datos que nosotros acabamos de obtener con respecto a este dibujo. Y lo voy a poner también en color rosa. Entonces tenemos aquí el ángulo alfa, que es igual a 25 grados. Ahí está. Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿quién sería el valor de H? Recuerden, si aquí nosotros tenemos el ángulo, el que quede enfrente, ¿cómo se le llama? ¿Cateto puesto? Exactamente, entonces el cateto opuesto es igual a H. Y entonces, aclaro, el que le ayuda a formar el ángulo, pero no es la hipotenusa, porque la hipotenusa es el lado más grande de nuestro triángulo, no lo necesitamos, aunque está aquí, pero no lo requerimos. Tenemos nosotros el cateto adyacente, que el cateto adyacente, evidentemente, va a valer, déjenme ponerlo así, cateto adyacente
es igual a 400 más X. Hasta aquí, ¿quién se me perdió? Si alguno de ustedes no ha comprendido, nada más hágamelo saber. Todo bien, Ok, profe. muy bien. Ahora vamos a considerar el segundo triángulo, que aclaro, para nuestro segundo triángulo, déjenme ponerlo en color naranja, tendríamos que considerar este triángulo. Y de igual manera, si nos percatamos, también tenemos como datos, tenemos como datos la parte de que, bueno, tenemos el ángulo, el cateto opuesto que también va a ser H, pero el cateto adyacente sería a partir de este vértice hasta este vértice, que sería la suma de estas tres cantidades. Entonces, fíjense bien, déjenme poner los otros datos. Tendríamos que el ángulo, y déjenme cambiarlo de color, ok, el ángulo va a ser de 20 grados. Ahora, el cateto opuesto, el cateto opuesto es igual a H. Y al final tendríamos nosotros que el cateto adyacente es igual a 500 más 400 más X, dando como resultado 900 más X. No se les vaya a ocurrir poner 900X porque no se multiplican, sino se suma todo. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, profe, ninguna. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a ver qué razón trigonométrica podemos utilizar a fin de poder relacionar los datos que hemos enunciado. Entonces, en este caso, si tenemos el cateto opuesto y está el cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica utilizo? ¿Cuál me relaciona el opuesto con el adyacente? ¿La tangente? Exactamente, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tangente de 25 grados va a ser igual al cateto opuesto que va a ser H entre cateto adyacente que vale 400 más X. Y por otro lado, nosotros tenemos que si aplicamos ese mismo argumento en el otro triángulo, sabemos que va a ser tangente de 20 es igual al cateto opuesto que es H entre el cateto adyacente que sería 900 más X, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues aquí tendríamos un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolverlo mediante la parte de igualación o el método de igualación que vieron con el maestro Eduardo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nosotros que, por ejemplo, para el caso de la tangente de 25, vamos a calcularla, nos quedaría de la siguiente forma. Tangente de 25, déjenme ponerlo, tan 25, con 4 cifras después del punto me queda 0.4663. Es igual a H entre 400 más X. Por otro lado, si calculamos la tangente de 20, recordemos que la tangente de 20, déjenme ponerlo así, tangente de 20 me quedaría 0.3639. Es igual a H entre 900 más X. Y estas serían mis dos ecuaciones que voy a trabajar. Por favor, vayan anotando hasta aquí, porque ahorita en la siguiente diapositiva voy a poner el desarrollo del mismo, ¿sale? No está difícil, solamente tenemos que aprender a plantearlo de manera adecuada y ya lo demás, pues se trata de meros cálculos, ¿sale? Bien, cualquier duda, insisto, pregúntenme, créanme, se los juro que no me enojo.
Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Déjenme duplicar la diapositiva y déjenme aquí, voy a seleccionar esta parte que no requiero, bueno, a excepción de la ecuación. Déjenme quitar todo esto. Ok, bueno, fíjense bien. Tenemos ya estas dos ecuaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en primer lugar, voy a tratar de pasar este 400 más X está dividiendo. Voy a pasarlo con la operación contraria, quedando de la siguiente forma. Me quedaría 0.4663 por 400 más X es igual a H. Si yo, por ejemplo, multiplico, me va a quedar de la siguiente forma. Va a ser 0.4663. 0.4663 por 400 nos quedaría 186.52 más sería 0.4663 X es igual a H. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con la ecuación que está en color naranja y entonces nos quedaría aquí 0.3639 por 900 más X es igual a H. Y si yo multiplico, me va a quedar 0.3639 por 900, me quedaría 327.51. A ver, déjenme colocarlo así. Sería 327.51 más 0.3639x es igual a h. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a lo que hice. No, profe, ninguna. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues dado que aquí tenemos que esta expresión es igual a h y también aquí que es igual a h, no queda otra más que igualar las dos ecuaciones. Es decir, déjenme aquí poner un color distinto, voy a poner el azul y voy a poner esta expresión del lado derecho. Igualo las dos ecuaciones porque justamente estoy utilizando el método de igualación para resolver este sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer ahora es asociar términos semejantes. Entonces, por ejemplo, este 186.52 que está sumando pasaría en este caso restando. Y en el caso del 0.3639 que está sumando, nos quedaría que pasaría con operación contraria. Espérenme, esto no iba así. Si no, déjenme ponerlo de esta manera. ¿Vale? Bueno, aquí recordemos, va a ser menos. Muy bien, vamos entonces a simplificar los términos semejantes y nos quedaría, vamos a colocar aquí, sería 0.4663, 0.4663 menos 0.3639 nos quedaría 0.1024x es igual y vamos a hacer las cuentas aquí de 327.51 menos 186.52. Esto me queda 140.99. Ahora a la x le ha de estorbar el punto 1024, el cual está multiplicando, utilizando el hecho de la operación contraria, nos quedaría que la X es igual a 140.99 dividido entre punto 1024. Y entonces nos quedaría que al momento de dividir sería 140.99. Entre 0.1024 nos quedaría 1376.85 y les había comentado que siempre los resultados finales se iban a dar con dos cifras después del punto. Ahora,
no nos está pidiendo el valor de X, porque la instrucción inicial es encontrar la altura de la montaña. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues yo tengo dos formas de calcular la altura de la montaña, es decir, los dos despejes del inicio. Voy a utilizar, por ejemplo, el de color naranja. Y entonces, al sustituirlo, nos quedaría del siguiente modo. Ok, a ver, déjenme ponerlo así. Aquí voy a poner paréntesis y voy a colocar el valor que hemos hallado. Bien, ahora, mediante la jerarquía de operaciones, primero debo de multiplicar y entonces nos quedaría como, ok, sería 0.3639 por 1376.85, nos quedaría 501.03. Y si al final nosotros sumamos esas dos cantidades, nos va a quedar entonces que la altura sería de 828.54. ¿Sale? Y ahí está el resultado de la altura de la montaña. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Sí ha sido claro el problema? Sí, profe, todo bien. Ok. Termino de hacer sus anotaciones correspondientes y ahorita les doy una pista para el problema número 11. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenme. Listo, profe. Ok. Bueno, gracias por avisarme. Bueno, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y déjenme aquí, voy a colocar las páginas de nuestro problemario porque necesito comentarles cómo se harían los ejercicios que nos faltan. Por ejemplo, el número 11 que dice, desde lo alto de una torre cuya altura es de 25 metros, ahí está nuestra altura, nos dice aquí, se observa un automóvil alejándose de la torre con un ángulo de depresión de 32 grados. Recuerden que el ángulo de depresión y de elevación no son otra cosa más que, por ejemplo, elevación lo que vemos nosotros hacia arriba y de depresión es cuando vemos hacia abajo. Matemáticamente, el ángulo de elevación y el de depresión son iguales. Físicamente, pues sí cambia por el sentido o la orientación del mismo, ¿sale? Entonces, fíjense bien, dice aquí, se observa un automóvil alejándose de una torre con un ángulo de depresión de 32 grados. Es decir, el 32 grados está aquí. Aquí voy a colocar 32 grados. Y dice, si un instante después el ángulo es de 26 grados, es decir, aquí va a valer 26 grados. La pregunta es,
qué distancia se ha desplazado y se convierte en un problema similar al de la montaña porque estamos manejando dos ángulos. Recuerden que mientras más se va alejando, el ángulo se va a seguir siendo menor. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues imagínense cuando ustedes ven que un auto se aleja, llegará un momento al transcurrir el tiempo en que ya no lo ven. Significa el que ya no lo ven es que el ángulo se hace más pequeño a fin de que va desapareciendo o matemáticamente hablando se hace cero. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues en primer lugar tenemos que ver quién sería esta distancia, que tampoco la conocen, pero esta distancia le tienen que llamar X. Entonces se vuelve como el problema de la montaña. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda sobre el cómo, el tip para poder resolver el problema número 11. No, profe. ¿Seguros que quedó claro? Bueno, se supone que es como el anterior, ¿no? O sea, también debemos de, ahí está el cateto puesto Uh-huh. y lo que falta, pues es la X, ¿no? Que es el adyacente. Ajá, que es el adyacente. Entonces también tenemos que ver los apuntes y a ver si es seno, coseno, tangente y todos esos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ok, está bien, gracias, profe. De nada. Ahora, es importante que todo esto quede así muy, muy claro porque el día lunes no voy a iniciar con este tema, sino voy a iniciar con identidades trigonométricas, que es un tema que pues sí está costando un poco de trabajo a sus compañeros porque en efecto es uno de los temas más abstractos de nuestro contenido. Uh-huh. De tal manera que el martes vamos a iniciar con el último tema ya porque tengo que aplicarles examen. Uh-huh. Bueno, no sé si puedo borrar mis garabatos sobre las anotaciones del problema número 11. Sí, profe, sí puede. Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasó, Luis? Dígame. Se activó el micrófono, pero no escuché nada. Ah, disculpe, se activó por accidente. Ah, no, 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 pero me refiero a que querías anotar algo más. No, sí está bien, ya no. Ok, muy bien. Bueno, bueno, continuamos. Ahora, ¿cómo se va a hacer el número 12? Dice, un maleante es perseguido por un patrullero, quien es apoyado desde el aire por un helicóptero, como se muestra en la figura. Si el ángulo de depresión, y ojo acá, depresión y elevación es lo mismo en matemáticas, dice, si el ángulo de depresión desde el helicóptero hasta donde se encuentra el delincuente es el auto negro, ¿sale? Es de 25 grados, entonces aquí este vale 25 grados. Uh-huh. Y dice, y el ángulo de depresión hasta donde se encuentra el patrullero es de 65 grados. Y dice después, y su distancia es de 25 metros, es decir, este se refiere al helicóptero, ¿sale? Nos piden dos opciones. Número uno, que encontremos la distancia entre el helicóptero y el delincuente. Es decir, esto que estoy tornando en azul. Entonces déjenme ponerlo aquí en azul. Y el otro es la distancia que hay entre el patrullero y el delincuente. Esa es la opción B. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, el lado más grande sería la hipotenusa, pero la hipotenusa viene a ser la distancia del patrullero hacia el delincuente. Esa sería la hipotenusa. Ahora, el determinar quién es el cateto opuesto o quién es el cateto adyacente lo va a definir justamente el ángulo que vayamos a tomar. Es decir, vamos a suponer que ustedes eligen el ángulo de 65 grados, es decir, este sería el ángulo. Entonces, acá sería el cateto opuesto, que es una de las incógnitas, y tienen ustedes que este sería el cateto adyacente. Por el contrario, si ustedes eligen el ángulo de 25, el opuesto será 25 metros y el adyacente será la distancia del helicóptero al delincuente, ¿sale? Pero ya depende de ustedes de qué ángulo elijan y ya después, como lo decía Isaac, es buscar en el cuaderno cuál de las tres razones trigonométricas me va a servir. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con la ayuda con respecto al ejercicio 12 de nuestro problemario.
No, profe, ninguna duda. Ok, muy bien. Anoten por favor sus anotaciones porque vamos a entrar a un tema nuevo. Ya, profe. Ok, bien. Si alguno de ustedes necesita más tiempo, nada más avísenme. Ok, bueno. Continuamos entonces. Les decía, el siguiente tema nos va a dar la pauta para poder resolver donde dice cálculo de ángulos mediante funciones trigonométricas inversas, ¿sale? Y evidentemente su tarea llegará hasta el ejercicio número 13. Nosotros, esta parte, les voy a compartir un video porque necesito el programa de GeoGebra e iniciaremos el día lunes con este tema de las identidades, ¿vale? Pero bueno, a ver, no nos apresuremos y vamos a darle continuidad. Bueno, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a tomar la presentación que teníamos. Y bueno, como título les pido que coloquemos razones trigonométricas inversas. Déjenme aquí, voy a borrar esta parte. Déjenme poner un cuadro de texto. Razones trigonométricas inversas. Ok, bueno. Ok, fíjense bien. Por ejemplo, las razones trigonométricas inversas en sí o su definición, déjenme ponerla acá abajo. Ok, las razones trigonométricas inversas nos ayudan a encontrar ángulos, ¿sale? Siempre que nuestro problema, donde identificamos los catetos y la hipotenusa, si el problema es encontrar el ángulo, tenemos que utilizar las razones trigonométricas inversas. Bueno, ¿cuáles son ellas? Bueno, pues tenemos tres razones trigonométricas inversas. La primera, por ejemplo, si nosotros recordemos, el seno del ángulo. Entonces, en el seno del ángulo, si de pronto nosotros vamos a suponer ¿cuál sería su razón trigonométrica inversa? Bueno, pues tenemos dos formas. La primera es colocar seno elevado a la menos 1. Y bueno, aquí va a haber algo, por supuesto. O bien podemos poner arc, bueno, déjenme ponerlo así, que es equivalente a poner arc sin, ¿sale? Y ponemos aquí lo que sea en el argumento. Déjenme aquí, voy a poner paréntesis. Y ojo, lo siguiente es llamado, déjenme bajar el tamaño de la letra y lo voy a poner en color mostaza. Se le conoce como seno inverso o arcoseno. Cual sea de las dos formas como quieran nombrarle, ¿sale? Bien, si pensamos, por ejemplo, ahora en el coseno, déjenme ponerlo en otro color. Si pensamos en el coseno del ángulo, su razón trigonométrica inversa será el coseno elevado a la menos 1. O bien, a veces se le puede llamar arco coseno. Entonces, bueno, déjenme ponerlo así. Sería coseno inverso o arco coseno. ¿Vale? Bien, vamos ahora con el siguiente y último que sería la tangente. Es decir, ¿cuál sería la inversa? Bueno, pues sería la tangente inversa. Entonces aquí déjenme colocar tan y bueno, pues aquí sería la tangente inversa.
Aquí colocamos esta parte, o bien se le conoce como arctan. Y entonces a esto anterior se le conoce como tangente inversa o arco tangente, ¿sale? Reitero, estas razones trigonométricas inversas, ustedes las van a ver en el próximo semestre para hallar ángulos justamente, pero también lo van a utilizar en cálculo para determinar cuál es la derivada, qué propiedades cumple, etcétera, ¿sale? No se les vaya a olvidar. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a las razones trigonométricas inversas? No, profe. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Listo, profe. Ok, gracias por avisarme. Insisto, si alguno de ustedes no ha terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber, por favor. Bueno, fíjense bien, ya tenemos esta parte de las razones trigonométricas inversas, pero tenemos que aprender a calcularlas. A ver, déjenme ponerlo así. Cálculo numérico. Ok, déjenme cambiarle el tamaño. Ok, ahí está. Y fíjense bien, ojo, para los que estamos aquí, ¿quién de ustedes utiliza su celular como calculadora, pero que tenga iPhone? Porque ahí cambia la configuración. ¿Podrían levantar su manita? Si no es así, entonces nada más me voy con la configuración de Android en conjunto con la calculadora convencional. Ok, nadie usa iPhone entonces. Ah, ok, ok. José Luis sí lo utiliza. Ok, bueno, entonces tengo que dar las tres configuraciones. Bueno, fíjense bien. Para el cálculo de los mismos los vamos a subdividir de la siguiente manera. Vamos a empezar con los que tienen calculadora convencional. Ok, para las calculadoras convencionales, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues tienen que aplicar la siguiente técnica. Van a buscar la tecla de su calculadora que dice, bueno, déjenme ponerlo así, puede decir así, Shift, o bien puede decir 2ND, 2ND, lo pongo aquí con minúsculas, o bien puede decir 2NF. Y una vez que ustedes tienen esta parte, van a oprimir, nada más como ejemplo, oprimen la tecla que dice sin y les debe de arrojar como resultado lo siguiente. Déjenme ponerlo, a ver, déjenme poner flechas. Ok, aquí está el primero, después oprimen la tecla sin y automáticamente les aparece lo siguiente, es decir, déjenme ponerlo en azul, aparece, por ejemplo, sin, y aquí me va a quedar elevado a la -1 y les aparece algo de este estilo, un paréntesis nada más que se apertura. Para los que tienen calculadora convencional, ¿sí les resultó eso? Si no, entonces quiere decir que está mal configurada. La mía sí, profe. Ok, bueno, ok. Vamos ahora con Android. Para Android vamos a identificar ya sea la tecla Shift, o bien está la tecla 2ND, o bien está la tecla que dice en mayúscula
dice INV. O bien en calculadoras para los celulares de Xiaomi, tiene la siguiente configuración. A ver, déjenme. Operadores flechas, a ver. Espérenme. No, no es. Ahí está. Es esta tecla que son como dos flechas. Y automáticamente, una vez que ustedes oprimen, ya sea cual sea de las 4 opciones que les estoy comentando para Android, les va a aparecer en el teclado las razones trigonométricas inversas. A ver, déjenme ponerle. Calculadora. Déjame ver si aparece el dibujo. Yo espero que sí. Ok, a ver. No, no es así. Híjoles, no aparece, pero bueno, les debe de aparecer en el menú, les debe de aparecer algo de este tipo. Sin a la -1 o coseno a la -1, etcétera. Aparece intercambiado cuando oprimen esas teclas. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. No, profe. Ok. Y bueno, para la parte de iPhone, recuerden que tienen que identificar la tecla para ustedes es 2ND y automáticamente les va a aparecer la parte del teclado cambiado o se cambia la parte de seno elevado a la -1. Ahora, si queremos un valor convencional, como nos está pidiendo el primer problema del problemario de la página número 9, ejercicio 1 de la sección 1.5, tenemos nosotros que nos piden calcular el seno elevado a la -1 de 0.7071. Entonces, para los que tienen, por ejemplo, la calculadora convencional, oprimen esa combinación de teclas, tienen que colocar en el paréntesis 0.7071 y automáticamente, a ver, 0.7071 y automáticamente les queda 44.99. Eso es lo que les va a aparecer. Lo mismo también para Android, 0.7071. Y esto les va a quedar 44.99. ¿Vale? Ahora, para iPhone cambia porque primero vamos a poner el valor, déjenme aquí, voy a copiar y pegar. Primero debemos de colocar el valor que nos están dando, es decir, tenemos que poner 0.7071 y posteriormente oprimimos la tecla que va a ser sin elevado a la -1 y esto les va a arrojar como resultado 44.99, ¿sale? A veces en Android aparece, por ejemplo, igual a esto, pero ya en el mismo Android les aparece ya el símbolo de grado, ¿sale? Porque se entiende que para ello utilizamos las razones trigonométricas inversas. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No, profe, ninguna. ¿Ok? Insisto, si no les salió el valor que les estoy dando aquí, eso quiere decir que su calculadora está mal configurada, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Dígame, José Luis, ¿qué pasó? No, nada, perdón. Ok. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, ¿cómo las vamos a utilizar? Bueno, pues ya saben
qué es lo que tienen que hacer para colocar, por ejemplo, la tabla de ángulos notables. Fíjense bien, lo que voy a hacer es ahora el ejercicio de la página número 10, el ejercicio número 12, y bueno, ustedes con ello ya podrían resolver todos ellos y los de aplicación los vamos a ver el día lunes, ¿sale? Entonces, fíjense bien. A ver, por ejemplo, hay uno que ya está resuelto, pero quiero resolverlo de manera detallada. Ok, déjenme duplicar diapositiva. Encuentra el valor de X. No olvides redondear tu respuesta. Ok, bueno. Déjenme ponerles el triángulo. Aquí ya lo tenemos. Sería este que está aquí. Y bueno, en este caso, el ángulo es nuestra respectiva incógnita. Por lo tanto, nos quedaría alfa es igual a X. Ahora, si aquí nosotros tenemos a X, el que quede enfrente sería el cateto opuesto, es decir, 15 centímetros. Por lo tanto, cateto opuesto es igual a 15. Y en este caso, esta no es la hipotenusa, porque la hipotenusa es el lado más grande, que no lo tenemos, pero no lo necesitamos. Tenemos aquí el cateto adyacente. Por lo tanto, nos quedaría cateto adyacente es igual a 30. Y entonces, si ustedes recuerdan, la identidad que me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente es justamente la tangente. Entonces tendríamos tangente de X, porque alfa es X, es igual al cateto opuesto que vale 15 entre cateto adyacente que vale 30. Si yo divido primero 15 entre 30, nos va a quedar 0.5. Y entonces, si yo despejo a la X le estorba la tangente, va a pasar con la razón trigonométrica inversa. Por lo tanto, nos quedaría como que X es igual a la tangente, ok, esperen, lo pongo así, tangente elevado a la menos 1, ¿de quién? Y voy a poner aquí entre paréntesis 0.5, de tal manera que cuando yo calculo la tangente inversa, ok, pongo shift, tangente inversa de 0.5, nos quedaría 26.56 grados, pero como dice que redondeamos, nos quedaría 27 grados. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con respecto al cálculo de esa variable? No, profe. Ok. Déjenme hacer el otro problema y ahorita los dejo anotar. Voy a hacer el segundo que está en la columna de la izquierda. Entonces, dice la misma instrucción, hay que hallar el valor de X con los datos que nosotros tenemos o se nos presentan. Bueno, en primer lugar, sabemos nosotros que el ángulo es nuestra incógnita. Entonces, bueno, déjenme ponerlo así. El cateto opuesto, aclaro, si aquí tenemos que es el ángulo, el que queda enfrente es el opuesto, no lo tenemos, pero sí tenemos el adyacente, que sería este que le ayuda a formar. Por lo tanto, el cateto adyacente es igual a 4. Y tenemos el lado más grande del triángulo, que es la hipotenusa. Entonces, en este caso, HIP es igual a 5.1. Ahora, ¿qué relación trigonométrica utilizo para poder aquí, bueno, pues de cierta manera, mezclar el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Cuál es la razón que me ayuda? Coseno. Exactamente. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Sería coseno de X es igual y nos quedaría cateto adyacente que es 4 entre hipotenusa que es 5.1. Lo primero que tenemos que hacer es dividir. Y recuerden que la división la debo de tomar con 4 cifras después del punto. En el anterior caso no fue así porque pues nos quedaba solo con una cifra, pero es en la medida de lo posible.
4 entre 5.1 nos quedaría 0.7843. ¿Sale? Y entonces, para despejar a la X, utilizamos la razón trigonométrica inversa. Por lo tanto, nos quedaría X es igual al coseno elevado a la menos 1. ¿De quién? Bueno, o arco coseno de 0.7843. Y entonces esto me va a quedar que X es igual, sería el coseno inverso, ok, sería shift coseno de 0.7843, nos quedaría 38.34 grados, pero como hay que redondear, solamente lo dejamos como 38, ¿sale? Y ese sería el valor de X. Evidentemente ustedes tienen que unirlo. Reitero, los dos de aplicación que vienen en la página número 11 y 12, no, espérame, creo que no es 11 y 12, es página 10, 9 y 10, no es necesario, aclaro, los de aplicación hacerlos, eso los vamos a trabajar el día lunes. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos? No, profe, ninguna. Ok. Anótanos, por favor, para que les dé los avisos finales. Profesor, Dígame. entonces en el caso contrario de el cotangente, secante y cosecante sería lo mismo, ¿no? No existen para cotangente, secante y cosecante. Nada más existe para seno, coseno y tangente. Que si Porque tú es te que das cuenta... Ajá, dime, dime. es que aquí en la calculadora también me aparece el menos uno de esos tres. ¿En serio? Sí, Bueno, mire, no es tanto que no exista. Ahorita en geometría y trigonometría no existen. En cálculo diferencial sí los van a retomar, pero como tal no es necesario porque se puede hacer mediante ciertas identidades que ya vamos a ir trabajando el día lunes. Digo, si le aparece quiere decir que su calculadora es muy sofisticada. ya, vale. Pero no los vamos a ocupar entonces, ¿verdad? No, solamente nos restringiremos a seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Va, va. Ok, ¿alguna otra duda adicional? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día lunes en clase. Yo voy a subir la asignación hoy por la noche, ¿sale? En lo que termino de dar las clases a los otros grupos. Cuídense y nos vemos el día lunes, ¿vale? Hasta luego. Bueno, los veo mañana aquellos que van a ir al rally. Profe, justamente tengo una duda sobre eso. Ah, dime, Isaac. ¿A qué horas tenemos que llegar? Entiendo que el rally empieza al mediodía. Entonces, si de pronto tú estás media hora antes, sería mucho mejor. Ok, entonces como a las 11:30. Exactamente. Ah, está bien. Entonces mañana nos vemos. Bueno, mañana nos vemos entonces. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, bonita noche. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.